qué tanto te sirvió que el técnico, bueno, que tu coach haya sido el que era en ese momento el director de la selección nacional de pádel? Pues me sirvió bastante. Digo, él siempre me apoyó en ese sentido, en que yo fuera de esa manera. Y es algo que me pasó siempre. Creo que una característica igual importante mía fue que siempre fui buen alumno. Digo, dejando de lado el ser buen jugador, siempre fui buen alumno y es algo que actualmente los que han sido mis coaches de lo que haya sido, es algo que siempre me han pues me han dicho y me han hecho sentir orgulloso de que lo hice bien por ese lado, ¿no? Y como dices, al final se ve reflejado en la cancha también. Al momento de jugar, pues es ahí donde se refleja todo lo que entrenaste. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿En la Anáhuac? Ajá. O sea, en tu carrera, ahí, mientras estabas estudiando, ahí estuviste jugando. Sí, yo creo que estuve 5 años. 5 años. ¿Y después seguiste practicando o hubo como un intermedio en donde no lo practicaste? Justo cuando acabé la carrera, acabé diciembre de 2019 y en marzo de 2020 fue que empezó la pandemia, ¿no? Sí, ok. A lo mejor el tiempo que dejé de practicar fue un par de meses en lo que sí de plano nadie podía salir a ningún lado. Pero no, en realidad no. Digo, nunca he podido dejar de ponerle una pausa, así, a menos que sea por algún tema de salud o algo así. Claro. No puedo dejar, como que me da mucha ansiedad no tener mi cuerpo activo, sí. ¿Y cuando pero regresaste aquí a Pachuca en ese tiempo o te quedaste allá? Sí, regresé. Ya estaba trabajando por allá. Okay. De hecho, estaba buscando lugares para entrenar. Okay. Porque me iba a cambiar de casa. Bueno, estaba buscando otro lugar por el tema del trabajo. Claro. Pero con la pandemia, pues me regresé para acá a Pachuca, home office y aquí jugabas en las tardes. Sí, de hecho empecé en las residencias. En las residencias. Ahí fue donde empezaron, porque el Real Sport y demás, sí, pues, estaba todo cerrado. Y en las residencias, en las privadas que tenían cancha, fue donde empezaron a permitir ahí un poquito que la gente pudiera jugar. Entonces ahí aproveché para seguir. Ajá. ¿Y tú mismo entrenabas? O sea, tú ibas todos los días, supongo, entrenabas un ratito y empezaste a ver cómo a la gente le empezaba a interesar más. Sí, justo ahí fue que empecé con todo el proyecto que tengo actualmente de pádel con mis canchas. Íbamos a jugar más que nada, no tanto entrenar, pues era más jugar con mi hermano, con amigos. Sí. Y la gente se empezó a dar cuenta y se empezaba a acercar con nosotros, se empezó a acercar a las canchas, querían ver. De ahí fue que por ahí un chavito me pidió clases. Y como tenía tiempo dije, pues bueno. Dije, por probar, ¿no? Ajá. Le empecé a dar clases, me empezó a gustar. A otras personas les empezó a llamar la atención, me empezaron a pedir más clases y pues fue así que poco a poco empecé a crear una academia. Ahí en la canchita residencial, ahí daba las clases. Sí, ahí empecé. ¿Y cuándo fue que dijiste esto? O sea, ya veo que a la gente le está interesando, voy a hacer mis propias canchas de pádel. Pues, digo, lo de las canchas se fue dando con el tiempo, pero me empezaron a llegar más alumnos, más personas que me preguntaban, que querían clases y así. Y como que llegó un momento en el que me di cuenta que en ese momento no, pero pues yo empezaba a sacar mis cuentas y decía, pues si le dedicara a esto el 100, pues sí me dejaría más que mi chamba actual, ¿no? O sea, ya lo empecé a ver como algo... negocio. Sí, como algo redituable. Muy redituable. Y no sé, la vida un poco me empezó... No la vida, digo, yo mismo me empecé a meter más y por lo mismo pues conocí a personas con las mismas... gustos. Con los mismos gustos, con las mismas ideas y demás y fue que empezamos a
a platicar de un proyecto así. La verdad es que, digo, en tema de negocio, a lo mejor no sé cuánto le lleve a una gran empresa ser lo que es, pero pues creo que con nosotros fue un poco rápido, sobre todo porque pues era algo que a todos nos gustaba. Claro. A todos se nos hizo fácil y a lo mejor en unos meses, yo diría que menos de un año, fue que empezamos a concretar un poquito más el proyecto, porque una cosa es hablarlo y platicarlo y sí se escucha muy padre, claro. Pero ya cuando te sientas, empiezas a ver números, empiezas a buscar lugares donde poder poner y demás, y así es donde de verdad está el punto importante de si sí lo haces o te echas para atrás, ¿no? Entonces, creo que cuando menos me di cuenta ya estábamos más para allá que para acá. Ya tenían algo más estable. Sí, o sea, yo muchas veces veo el punto, digo, a lo que me dedico, muchas veces el timing en los negocios, pues es lo que hace la diferencia. A veces puede ser un proyecto en que tú te lo platiques y está increíble, pero a lo mejor si no es el tiempo correcto, pues igual no pega. O sea, por lo que me platicas, tú te fuiste a España y gracias a que te fuiste a España encontraste el pádel. Probablemente si no hubiera sido, pues apenas ahorita estuvieras viendo lo que se trata el pádel. Pero yo también probablemente si hubieras ido mucho antes a España y hubieras querido poner el negocio del pádel hace 5 o 6 años, pues igual y no hubiera pegado tanto, a pesar de que es una buena idea. Entonces sí, o sea, cómo se fueron dando ciertas coincidencias para que justo en la época en donde reventó más el pádel, sobre todo aquí en México, pues resulta que tú pones tu negocio, pones tus canchas y por lo que me dices, pues ha tenido buena aceptación. Más o menos, digo, si se puede saber, ¿cuánto cuesta más o menos hacer una cancha de pádel? Más o menos, términos generales, depende de calidad y las cosas que tú quieras en tu cancha. Digo, actualmente hay canchas, les llaman panorámicas, que nada más ves el vidrio, el cristal. Okay. Y hay las semipanorámicas que tienen pues como el fierro entre los cristales que lo sostiene. Ah, ok. Sí. Son mucho más llamativas las panorámicas, entonces por lo tanto igual son más caras, pero hablando ya de números, debe de estar entre 400, 500 mil pesos, dependiendo proveedor, dependiendo, hay varias cosas, pero más o menos ronda esas cifras. Y por ejemplo, alguien que va empezando al pádel o que escucha el podcast y dice, oye, ¿sabes qué? Pues me llamó la atención. ¿Cuánto le cuesta más o menos empezar a jugar el pádel? Pues, la verdad es caro. Digo, si te empiezas a meter profundo, ya es caro. Pero para empezar, digo, creo que hay maneras un poco más asequibles. Por ejemplo, yo en mis canchas, pues, les facilitamos las palas, pelotas, únicamente con ropa deportiva, pero ya si te quieres meter un poquito más, pues ya las palas empiezan a ser un poquito más caras. Ya actualmente hay palas de más de 10,000 pesos. Okay, sí. Pero también hay otras de 3,000, de precios más accesibles. Ya iba dependiendo de cada quien. La bronca es que todos empiezan con la más básica. Ajá. Y al final quieren la más cara. Sí, se va viendo como dices, ¿no? Un vicio que no te das cuenta cuando empieza a crecer. Sí, te lo pregunto porque hay deportes que son caros, o sea, incluso aunque vayas empezando, digo, por ejemplo, yo que te puedo hablar del béisbol, pues puedes comprar un guante y un bat y dependiendo del material, como dices, hay unos más caros que otras. Pues no es muy caro. El problema es conseguir la gente, porque pues tú solo no vas a poder. Y el pádel creo que, aunque a pesar de que se juega de 2 y 2, pues puedes estar con otra persona ya, si solamente quieres como estar de hobby, y pues puedes jugarlo. Pero también necesitas saber cuánto cuesta la pala, que es prácticamente lo primero, y la pelota. En tu cancha, dices que facilitan las palas, las rentan. Sí, tenemos ahí palas y pues las rentamos. De hecho, si es la primera vez que van, se las prestamos. Se las prestan para que vayan viendo. Y también ustedes son coaches ahí. Sí, yo nada más. Ah, ok. Ahí solo estoy yo. Digo, obviamente todos los que están ahí pues, saben de pádel. Claro. Pero de coach nada más estoy yo actualmente.
¿Y cómo se guiaron para hacer como el modelo de negocio? Digo, porque ya evidentemente hay otros lados en donde ya había canchas de pádel y ya tienen como un cierto modelo de negocio probado. ¿Ustedes dijeron, vamos a hacer las canchas y vamos a hacerlo así? ¿O tomaron ideas de otros lados? Sí, claro, tomamos ideas. Digo, yo ya para ese entonces pues ya llevaba bastante rato jugando en México, ya conocía algunos otros lugares, ya empezaban por ahí a abrir nuevas canchas para jugar y ya muy exclusivas de pádel, ya no era como un club que involucra todo, ¿no? Tenis, pádel, squash, alberca, ya eran más exclusivo de pádel. Claro. Y sí, pues fuimos viendo, fuimos preguntando. Al final, yo mismo por estar metido en ese ambiente, pues ya conocía a la mayoría de personas que estaban dedicadas a eso y creo que tuve la fortuna de que pues son buenas personas y me facilitaron todas las especificaciones y todas los pros, los contras, qué hacer, qué no hacer, qué les sirvió a ellos, qué no. Sí. Para poder empezar, digo que al final pues, todos la regamos, ¿no? A pesar de que te digan todo el know-how a lo mejor que tienen, pues vas a cometer tus errores. Pero sí, fue así como empezamos, preguntando. De hecho, igual tuvimos la fortuna que uno de nuestros socios ya había puesto un club en Zacatecas. Okay. Entonces él ya tenía un modelo de negocio igual. Digo, obviamente todos tienen sus características diferentes. Pero pues sí, en base a eso, pues nosotros fuimos adaptándlo a nosotros, a lo que conocíamos, a nuestras posibilidades y a nuestras virtudes. Más o menos, ¿cuánto cuesta estar ahí? ¿Es por horas? ¿Es por partido? ¿O cómo está? Sí, rentamos por hora. Okay. Está en 300 pesos rentar una hora la cancha para que vayas a jugar con quien tú quieras. Pues está bien, más o menos el precio que está en dos lados. Y regresando un poquito al deporte como tal, también estaba leyendo que también es un deporte que no es nuevo, pero se está volviendo tendencia un poco. Hay ciertos cambios que son más, si de por sí en el fútbol, que es un deporte que se supone que ya está establecido, hay ciertas reglas que están cambiando, pues en el pádel también lo hacen, ¿no? ¿Cómo has visto la evolución del pádel como deporte desde que lo empezaste a jugar hasta ahorita, 2023? Pues de que yo empecé ya estaba bastante modernizado. Uh-huh. No ha habido tantos cambios en cuanto a reglamentos y demás, uh-huh, sino más bien lo que yo noto aquí en México es que se ha empezado a profesionalizar un poquito más. Uh-huh. Ya actualmente ya existe una asociación mexicana de pádel profesional, la MPP, donde pues sí, los jugadores se podría decir un poco que ya viven de eso, ya empiezan a vivir un poco de los torneos y demás. Sí. Ya se les ofrece hospedaje, ya se les empiezan a ofrecer facilidades que, sí, claro, que requiere un profesional, ¿no? A lo mejor para poder dedicarse a eso es donde más noto el cambio, pero hablando de cambio de reglamentos o cosas como las que mencionas, uh-huh, antes el pádel no era cristal, era pared. Okay. De cemento. Igual incluso el piso era de cemento. Y lo fueron modernizando, se fueron poniendo los cristales, se fue haciendo el suelo de pasto, uh-huh, con arena. Y fue la manera en que se empezó a hacer más espectacular todavía de lo que ya era, que creo que es una de las características que pues es espectacular, ¿no? De ver lo que se puede hacer ahora. Te puedes salir de la cancha y regresarla. Hay muchas cosas que se pueden hacer gracias a todas esas adecuaciones que se fueron haciendo, uh-huh, que lo han hecho crecer bastante. Sí, o sea, la cuestión esa de la pared, o sea, no, yo no lo sabía, pero pues literalmente pues no puedes, más que los que están adentro pueden ver lo que pasa, ¿no? Entonces, pues, para el espectáculo, el poner pues el cristal, pues hace que puedas tener una audiencia y sobre todo una
grabación que puedas difundir y que puedas hacerlo comercial. Y al final, si el deporte pues, es redituable, pues va a seguir creciendo, ¿no? Entre más gente le interese, entre van llegando más patrocinios y todo eso, pues va a ir creciendo. Obviamente ya hay profesionales que pues ya pues, ganan torneos y ganan algo, una buena recompensa. Aquí en México, ¿dirías que todavía no es redituable ser padelista? Digo, creo que va en ese camino, pero dedicarte únicamente a ser jugador, te diría que no. Digo, sí ya nos ofrecen bastantes facilidades cuando juegas ese tipo de torneo, pero todavía es para muy pocos. Por ejemplo, para las 4 mejores parejas rankeadas del torneo, son para los únicos que se les ofrece hospedaje, por ejemplo. Entonces, pues todos los demás, pues sí tienen que pagar. Y si a lo mejor alguno, no sé, te va mal, te lesionas algo y no, pues ya no cobras, no avanzas y cobras poco y demás, y pues no salen los gastos. Pero la mayoría, pues no se dedica exclusivamente a ser jugador. Digo, todos tienen... la mayoría que se dedica al pádel profesional, pues también dan clases o tienen sus canchas o tienen algo... o ponen canchas, se dedican a algo relacionado con, ¿no? Pero a ser únicamente jugador aquí en México todavía no. Empieza a hacerlo, pero todavía le falta. Por lo que igual escuchaba, hay mucha gente que cree que por las condiciones del mismo deporte tiene muchas posibilidades de que en un futuro no muy lejano pues se convierta en un deporte olímpico. Sí. Entonces, ¿crees que eso es lo que le puede faltar? O sea, ¿crees que esto es una de las características que puede hacer que a partir de que se vuelva olímpico empiece a profesionalizarse más y pues literalmente ya la gente pueda vivir de eso? Sí, sería... obviamente sería un paso importantísimo, ¿no? Que se hiciera olímpico. Actualmente lo que pasa digo, te hablaba exclusivamente de México. En España sí ya se puede vivir de ser padelista, por ejemplo. Pero está muy... anichado, muy poco. Sí, es muy poco. Digo, a lo mejor comparándolo con el tenis. El tenis, el ranking del ATP debe tener 1,000 jugadores. Acá un cuadro principal son 16 parejas, me parece, 32 parejas. 64 personas. Sí, 64 jugadores. Entonces, y de esos, por lo que entiendo, los primeros 10 son los que mejor les va. O sea, sí, como bien dijiste, está muy, muy concentrado sobre todo en España. Digo, ya están empezando a sacarlo a otros lugares, pero en realidad la gente que vive de eso son españoles y argentinos. Por ahí algún brasileño, pero poco más. No, pero cada vez se nota más inversión en el deporte. Por ejemplo, estaba viendo que ya hay... La mayoría de deportes, en los deportes, no quisiera decir más importantes, pero más comerciales, ya hay bastante investigación, bastante data. Y aquí veo que ya hay, o sea, en los podcasts que vi de pádel, hay mucha información de data. Ahí te decían de hoy, ¿sabes qué? Depende a dónde caiga la pelota, dónde va el tiro, es la probabilidad de que haya un error. O sea, hay muchos datos que ya están disponibles y que la gente lo puede utilizar. Pero obviamente para eso se necesita una inversión. Y la inversión que tiene que venir de la gente quiere decir que pues están viendo un futuro en eso. En Estados Unidos creo que también hay aplicaciones en donde ya puedes literalmente, o no sé si aquí también haya, pero puedes buscar tú, si tú llegas a un lado, puedes meterte una app y decir, mira, aquí en esta zona hay jugadores de pádel. Y ya llegas y puedes pues puedes llegar y puedes jugar con alguien que no conocías, pero pues si querías jugar ya encontraste a alguien, ¿no? Entonces está a mí me parece muy interesante cómo han decidido invertir y en general creo que es un deporte que va a seguir creciendo. ¿Cómo ves tú el futuro, o sea, del pádel como deporte? O sea, ¿hacia dónde crees que puede llegar? Híjole, hasta se me enchinó la piel con la pregunta. Yo creo que va a muy altos niveles. Digo, ahorita, por ejemplo, en Qatar le están invirtiendo bastante. Están sacando ahí una liga nueva que
pues en Qatar evidentemente si algo hay es lana. Sí, claro. Entonces, si le están invirtiendo, pues es por algo. Y si sigue así, porque yo veo que va creciendo muy rápido, en un par de años, pues va a ser de los deportes más importantes a nivel mundial. O sea, a nivel de tenis, ¿podría decirse? Sí, yo creo que sí. Y a mi gusto, y digo, y a pesar de que yo jugué tenis toda mi vida, yo creo que lo superaría. ¿Por el mismo deporte o por las condiciones para practicarlo? Por ejemplo, el tenis, casi todas son canchas abiertas. Y en el pádel puedes jugarlo adentro, ¿no? Porque es una cancha más chica. Sí, es más fácil hacer una de pádel techada que una de tenis techada, ¿no? La de tenis es más grande, pero te digo, en España se ve más que el tenis, seguro. Uh-huh. Seguro. Como espectador es más espectacular ver un partido de pádel que un partido de tenis. Entonces, digo, sin demeritar el tenis, evidentemente. No, claro. Uh-huh. Digo, al final siempre fue mi deporte, pero pues el pádel tiene eso. Y ni modo. Pues sí, en general creo que estamos viendo como los inicios, creo, aquí en México de eso. Creo que ya poner una cancha de pádel es un poco adelantarte a el boom que va a haber. Siento que como es un deporte no tan explosivo como el tenis, alarga la edad. O sea, probablemente si tienes 50 años ya el tenis ya no te iba a dar porque pues te la ponen al otro lado y obviamente ya no llegas. Pero en el pádel tienes esa opción de que te rebota y puedes llegar. Entonces creo que el margen de edad puede ser es mucho más grande y eso hace que por lo tanto el negocio crezca porque ya está abarcando a más gente. Pues vamos a ver cómo sigue creciendo el pádel. Muchos decían que también era como simplemente un boom de pandemia, pero creo que en esta ocasión no va a ser así. No creo que sea una tendencia, creo que va a seguir creciendo. Y ojalá que haya más lugares y más lugares para jugarlo y más lugares donde se dé a conocer el pádel, porque el deporte, yo lo digo, es algo que si tú vives con deporte, aprendes mucho de la vida, afrontar muchas cosas que a lo mejor si no lo haces. Entonces, siempre he estado jugando deporte y ojalá pronto sea un jugador, por lo menos de hobby de pádel, ya que no puedo, claro. Ya con la rodilla algo jodida, pero bueno, espero estar por ahí. Te agradezco mucho, Arturo, por estar por aquí un ratito platicando. Y pues gracias a ustedes, gente, gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado y ya tienes pensado los otros 2 invitados al final de la plática. Ahí me los dices. Ok, ¿vale? Sí, ya los tengo. ¿Algo quieras decir, que agregar? No, nada, digo, como bien mencionabas ahora al final, no es una tendencia, digo yo que lo vengo viviendo ya de hace bastantes años. Uh-huh. Ha ido creciendo muchísimo, seguirá creciendo y agárrense porque va para cosas muy grandes el pádel. Claro, ahí en la descripción vamos a dejar el link. Tienes redes sociales de tuyas y de la cancha de pádel, ¿no? Sí, la cancha es Olé Pádel Club. Olé Pádel Club, por la gente que está aquí en Pachuca o alrededores. Puedes darse una vuelta, escucharon, la clase está en $300 la hora y pues te pueden prestar en la primera clase tu raqueta para que veas si eres bueno o no eres bueno. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en la que sigue. Un abrazo. Muchas gracias por escuchar el episodio. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @dia0podcast en todas. No te pierdas de nuestros miniclips de la semana, donde estaremos subiendo lo mejor de cada episodio del podcast. Nos escuchamos muy pronto con un nuevo invitado y una nueva historia que nos inspire a crear nuestro propio Día Cero. Cuídate mucho y te mando un abrazo. Chao, chao.